un código acá que no me acuerdo nunca. Ahora. Hola, César. ¿Me escuchás, César? Sí, te escucho, sí. Bueno. Bueno, hoy los escuchamos nosotros a ustedes, chicos. Hoy hice una consulta sobre el tema de los horarios, César. Hay muchos chicos que no pueden en ese horario, así que vamos a tener que hacer 2 horarios nomás. Bueno. En las horas de, exactamente en la hora de práctica, ¿sí? De 14 a 15:30. Lo que pasa es que yo les quería dar un ratito más, así que capaz que sería de 13:30 a 15:30 el primer grupo. Y el segundo grupo es de 18:45 a 20:45. Bueno, le voy a dar el tiempo ese. Yo no sé si tienen otra clase estos, pero para que tengan 2 horas, básicamente. Y está bien, sí. Ahora nosotros queríamos, como les puse ahí en el aula, escuchar a ver sus dudas, si hicieron los ejercicios de práctica, qué preguntas tienen sobre eso. Un solo chico me mandó lo que hizo y ya le corregí, le hice la devolución, pero el resto no. Se supone que si es mañana el trabajo ese, deberían estar más o menos en tema. Y si no están en tema, me gustaría que me digan. ¿Qué duda tuviste, William? Dos horas les voy a dar, Juan Pablo. De 13:30 ya les voy a mandar a las 13:30 para que empiecen a trabajar y hasta las 15:30 que termina la hora. Y al otro grupo lo puedo habilitar desde las 18, inclusive hasta las 20. Podría ser así. Entonces todo el mundo puede hacer en su horario, ¿sí? La idea, como les puse, es que lo hacen en una hoja. Si lo hacen con lápiz, por favor, cuando saquen la foto, tengan en cuenta que nosotros tenemos que corregir, así que tenemos que poder ver bien claramente lo que ustedes ponen. ¿Qué duda tuviste, William? Profe, le hablo por el micrófono. Sí, claro, sí. Porque sí. se me complica escribir. Dale. Había uno de los puntos que decía analizar la continuidad en la función y te daba solamente la función que era 3 sobre y menos 3x cuadrado. Y no te daba el punto para calcular la continuidad, digamos. Ajá. En ese caso yo lo que hice fue analizar el dominio de la función y mi duda era si o sea, el dominio me dio que y debería ser distinto de 3x cuadrado, digamos. Ajá. O sea, esa función, esa parábola, era donde la función tenía problemas. Como son varios puntos, porque es toda una parábola, yo analicé la continuidad en uno solo de esos puntos. Mi pregunta era si con eso bastaba para demostrar la continuidad o no, digamos. En principio no, pero estoy tratando de buscar ¿cómo era el...? Es el segundo ejercicio del recuperatorio. Ajá. Del Pero segundo yo parcial. lo debo tener, lo tengo que tener, no sé con qué, estoy tan perdida ya con todo lo que hice. No sé dónde está. ¿Meto la cuchara? Sí, dale.
Sí, quería ver Eh, nomás el ejercicio yo, pero sí, sí, me no, está bien, imaginaba. yo lo anoté acá, lo reitero, es 3 sobre i menos 3x al cuadrado. ¿Puede ser que sea así? Sí, así es, profe. Sí, Correcto. ¿Cómo Eh, es? César, ¿me decís de vuelta, por Te favor? lo leo, Vivi. Es 3 dividido y menos 3x al cuadrado el denominador. Y menos 3x al cuadrado. Ajá, bien. Claro, y vos analizaste el dominio, William, entiendo. A ver, vamos para que todos estén ahí en sintonía. El dominio serían todos los pares x, y, tales que y sea distinto de 3x cuadrado. ¿Así es? Claro, claro, eso hice primero. Ajá, bueno. Y esto lo grafican, ¿sí? Esto lo tienen que, aunque yo no les ponga a graficar, ustedes tienen que graficar el dominio para tener todos una idea de qué se trata. Entonces, es distinto de una, es todo el plano, todo el plano XY, ¿sí? Excepto todos los puntos que están sobre esa parábola, que vamos a suponer que esa es exactamente y igual a 3x cuadrado. Bien. Analizar la continuidad en esos puntos, así es, William, pero vos tomaste un punto que pasa de la parábola. Entiendo que Claro, hiciste eso. claro, yo solamente analicé en uno, digamos. No Ajá, sabía cómo proceder ya que eran muchos puntos. claro, entonces ¿Cuál, proceder cuál con todos los tomaste? puntos. ¿Cuál tomaste? ¿Qué Eh, punto tomaste? el 1, 3. 1, 3, correcto. Bueno, el tema es el siguiente, William. Vos tenés que analizar en todos los puntos. Obviamente no vas a analizar uno por uno, ¿verdad? Porque son infinitos. Claro. 1 hora y media no te va a alcanzar seguro. Entonces, lo que vas a ¿Eh? hacer es analizar en todos los puntos que tienen la forma X, y la Y, ¿qué forma va a tener? 3 por X al cuadrado. En estos puntos vos tenés que analizar, ¿sí? ¿Y cómo analizamos en esos puntos? Esa es la pregunta. O sea, vos tendrías que analizar, en primer lugar, la imagen, el primer punto, la imagen de los puntos que tienen la forma X, 3, X cuadrado, no están, no No existe, digamos. existen. ¿Sí? No existe. No. No existen porque esos puntos no están en el dominio. Entonces, el primer punto de la continuidad falló, pero nosotros vamos a avanzar, vamos a calcular el límite para ver qué ocurre con el límite. Si es nada más el problema de la imagen puntual en esos puntos o tampoco no hay límite. ¿Sí? Entonces, tendrías que analizar el límite de esta función. ¿Sí? Cuando los puntos X y tienden a estos puntos que tienen esta forma especial. ¿Qué decís, William? Te cierra, vos No, en lugar de sí, poner 1, 3, ujú. Sí, la estoy siguiendo, profe. O sea, digamos, ¿entendés? no tengo mucho para acotar porque había llegado, digamos, hasta analizarlo en el 1, 3. No sabía Exacto. si estaba bien o... Está bien, pero es insuficiente. El tema es el Ujú. siguiente, tu 1, 3, ¿sí? Para generalizar ese 1, 3 y exponer todos los puntos que tienen esa forma, es decir, la X, cualquier X, y la Y tiene que tener la forma de 3 por X cuadrado para que estén todos sobre esta parábola. Entonces, vos generalizás de esta manera. Ahora, si X y tiende a estos puntos, es evidente que si X tiende a 3X cuadrado, esto te va a dar 3. Bueno, en este caso está bien clarito, ¿no? Porque es 3 sobre 0.
Ujú, Y entonces no hay ninguna duda que esto tiende a infinito. claro. Con lo cual, ¿qué podemos decir del límite? Le digo a William, le digo a todos. No Todos pueden existe. contestar. No existe. Sí, No existe. ah. Entonces, ahí, ¿qué podemos decir de la función? De la continuidad de la función. Que no es continuo. Que no es continua ¿Qué? para X e Y cuando tienden a X, 3X cuadrado. Claro, en ninguno de los puntos que están sobre la parábola, la función es continua. ¿Está? En ninguno, porque la función se dispara cuando nos acercamos a esos puntos. Eso por un lado. Pregunto, ¿será diferenciable en esos puntos ahí sobre la parábola? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿Por No. qué? porque no es continuo. Muy bien, señor. Entonces, dijimos que si la función no era continua, entonces no es diferenciable. ¿Sí? Los estoy probando nomás. Esto sería una especie de coloquio. ¿Eh? Así son los coloquios, más o menos. Bien. Obviamente, plano tangente tampoco va a existir ahí, ¿verdad? ¿Tendrá puntos críticos esta función? Ya que estamos. ¿Qué tal? Tenemos ya una función. Avancemos. Sí. Sí tiene puntos críticos. ¿Dónde? ¿Cómo buscaste? ¿O viste el No, gráfico, capaz? Vi el gráfico, ¿Viste el pero gráfico? Bueno, vamos a tratar de hacerlo analíticamente, a ver cómo sería, porque acá el problema va a estar con el tema de las derivadas, que no van a ser continuas en todos los puntos, ¿verdad? En estos puntos no van a ser continuas, seguro. Bueno, a ver, fx es menos 6, no, menos 6 y por 3, ¿no? Ahí 18 tendría que haber puesto ya. Menos 6x sobre y menos 3x cuadrado al cuadrado igual a 0. Y el otro es 3, es lo mismo, la misma función. Con el denominador al cuadrado. Y entonces, ¿qué me dicen? ¿Habrá algunos puntos que anulan la derivada? para la derivada de y, ¿no? No. O sea, el único punto, o los únicos puntos que son infinitos, que anulan la primera derivada, que son todos los puntos, ¿qué forma tienen los puntos que anulan esta derivada? X igual a 0, X igual a 0, y acá ¿qué pongo? cualquier y. ¿Cuál? Y distinto de 3x cuadrado. Ajá. Y distinto, está bien. Bien, y distinto de 3x cuadrado, el tema es que si x vale 0, tampoco y puede valer 0, ¿no? Aunque eso entra dentro de esta categoría. Bien. Entonces, todos los puntos 0y, tales que y sea distinto de 3x cuadrado. Que de última tampoco son parte del dominio, ¿no? Y entonces esos puntos no anulan esta segunda derivada. O sea que no hay puntos que verifiquen la condición necesaria para la existencia de puntos críticos. Y entonces, ¿cómo seguiríamos? Decimos que no hay puntos críticos. ¿O no? Y entonces no hay un punto mínimo, ni máximo, ni nada. No. Lo cual se contradice con lo que dijo tu compañero, que él vio el gráfico y vio que había. Fui yo, profe. Y Pero sí, ahora, ¿no? pero ahora Pero no. están dudando todos. ¿Se acuerdan que dijimos que los puntos críticos, aunque había ahí una diferencia de opinión con el ingeniero Flores, pero de todos modos, digamos que puede haber puntos que son puntos extremos, extremos relativos, y que no cumplen la condición necesaria
la existencia de extremos, de puntos críticos, sino que directamente en esos puntos no existe la derivada. ¿Se acuerdan que existía esa posibilidad? Decíamos, o las derivadas se anulan en esos puntos o no existen, no son continuos. ¿Se acuerdan? Como el cono. El caso del cono, que tenía ahí un vértice en el cual ahí no se cumplían las condiciones necesarias para la existencia de punto crítico, pero hay un extremo. Entonces, no encontramos puntos que anulan ambas derivadas. Decimos que no hay ya extremos o sí puede haber extremos. O sea, teniendo en cuenta este caso, chicos, de acá, lo que dijimos, o sea, o se cumple la condición necesaria o no existe la derivada. Ahí pueden existir extremos. O sea, todavía con el no cumplimiento de las condiciones necesarias, todavía pueden existir los extremos relativos. ¿Sí? El tema es cómo los buscamos, qué hacemos ahí. ¿Dónde estarían los puntos esos? ¿Dónde están? A ver, ¿quién vio el gráfico? Yo no hice gráfico. ¿Dónde Yo te parece? Sí. Yo lo estoy viendo y es como raro porque básicamente es una superficie plana Ajá, que en los puntos cercanos a y igual a 3x cuadrado, ajá. en lo negativo se hunde hacia el infinito y en lo Uh-huh, positivo crece hasta el infinito. ajá. Y tipo en esa y igual a 3x cuadrado vacío. Ajá. Bueno, tenés la parte positiva básicamente. Sí, y entonces, Mm, ¿habrá un punto mínimo de la función? No, Parece que no, ¿no? Ni máximo. Porque esto debe ser asíncota a uno de los planos y al otro, o sea, a los planos, ¿no? A planos, sí, o a la curva esa, sí, sería una superficie cilíndrica, ¿sí? De sí. corte parabólico que seguramente se hace asíncota a esa superficie. Bueno, entonces podríamos decir que no existen. César, ¿querés agregar algo? No, está bien. La indicación concreta en este caso es de que no nos vamos a encontrar con algún valor relativo más grande o más chico, salvo que acotemos el dominio de la función y Claro. entonces al acotar o al establecer algún tipo de restricción sí podríamos analizarlo, pero como el problema es abierto y no tiene ningún tipo de restricción, de hecho, la función tiende a tomar valores extremadamente positivos por encima de la curva y igual a x al cuadrado, muy Sí, cercanos a la curva, por arriba, claro, tiende a tomar valores muy grandes. Y claro. muy cercano, pero por abajo, tiende a Ah, tomar valores negativos, o sea, en valor absoluto muy o grandes sea, también. enseguida crece mucho y decrece mucho. Y Efectivamente, sí. una pregunta más les hago, chicos. ¿Cuál sería el recorrido de la función? Porque eso me preguntaron sobre el trabajo práctico. ¿Qué hay que contestar? El recorrido de la función es la imagen, ¿sí? O sea, ¿qué valores toma la función? A veces es fácil saberlo, a veces es un poco más complicado. En este caso creo que no es tan complicado, ¿no? ¿Qué valores va a tomar la función? Claro, si vemos gráficos ya sabemos, pero digamos, miremos acá la función misma, la operación que hay acá. Este denominador es un polinomio, ¿sí? Y es un polinomio, puede tomar cualquier valor real. ¿Están de acuerdo? Sí, Positivo o negativo, depende del valor de y de la x, ¿no? Entonces, la función, el recorrido de la función sería, o la imagen, serían todos los reales, ¿no? sin incluir el cero. Sin, Eh,
A ver. Eh, Ah, no, pues, porque está la parábola. digamos, me le puedo acercar tanto al cero como quiera, pero nunca tocarlo. Sería más o menos el criollo de la descripción, ¿no es cierto? O sea, f de x y nunca puede ser cero. No, ¿No? no, por eso, menos el cero, sí. Claro. Ah, bueno, sí, está bien, sí. Sí, es lo que dijeron los chicos. Yo entendía al revés. Bueno, muy bien. Otra pregunta que tengan sobre otro ejercicio, lo podemos exprimir como este, un poquito más. Profe, Sí, el ejercicio que yo no entendí cómo se hacía era sí, del tercer parcial, ajá. hallar la expresión de la función z igual a fx y utilizar la diferencial total para aproximar el cálculo a, digo, la raíz cuadrada de lo que dice. Ajá. ¿Cuál es el número? Sí. Raíz cuadrada de 5,05 al cuadrado más 3,1 al cuadrado, eso en una raíz cuadrada, menos la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Tuviste alguna idea? ¿Una aproximación? ¿Ideas? No, o sea, no entendía qué tenía que hacer o cómo sacar Bueno, la F. el primer punto que te dice, encontrar la expresión de la función. Sí, Ujú. ¿Ves acá que hay como una función, ¿no es cierto? sí, Podríamos pensar que esto es 5 más un delta x, míralo así, al cuadrado, más 3 delta X. más un delta y al cuadrado, ¿está bien? Sí, Raíz cuadrada, menos 5 al cuadrado, más 3 al cuadrado, ¿estás de acuerdo? sí. Bien. ¿Y ahora qué te parece? ¿Podrías escribir la expresión de la función? ¿A qué te suena esto que está ahí escrito? Mm, ¿O qué es esto? ¿Qué sería si lo escribimos así? eso no sería como para sacar. ¿Cómo era? No me sale ahora. Ese para el diferencial, profesor, Ajá. Pero total. ¿qué sería esto? Así como está escrito, ¿qué sería? Exactamente. O sea, parece ser f de x más delta x y más delta y menos f de x y. No sé si están de acuerdo con esto. Sí, Sí. sí, sí. ¿Y cómo se llama esto? Diferencial total no puede ser. No, eso no es el diferencial total. Es parecido, es aproximadamente igual, pero no es igual. ¿Qué sería esto? El incremento Ajá, ¿de quién? de Z. Ahí está. Ahora sí. Esto es delta C. O sea, es la función incrementada menos la función sin incrementar. ¿Sí? Sí. Bien. A partir de ahí, ¿les parece que pueden sacar la expresión de f de x y? Para mí no, pero Ujú. yo le puse como raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, para vos sí. Ujú. No, supuse nomás porque puede Está tener bien, un... está bien. O sea, si yo estoy diciendo que esto es f de
x más delta x, y esto es f de xy en un punto en particular. ¿En qué punto sería? ¿En qué punto? En este serían x0 y 0, ¿no es cierto? Acá tendría que ponerlo x0 y 0 para que sea correcta la expresión. ¿Quién sería x0 y 0? 5 y 5 y 3. 3. Al revés, ¿no? Ah, no, perdón. 5 y 3. Entonces, si x y valen 5 y 3, no hay ninguna duda de que esto de x y es eso que está ahí. No puede ser otra cosa. ¿Sí? Porque estamos diciendo que esto es f de x0 y 0. Perfecto. Esta es la expresión de la función. ¿Qué te dice ahora? Hallar segundo el punto. diferencial total. Ajá. ¿Eso dice? Ajá. El diferencial de f. ¿Y eso? ¿Cómo lo hacemos? Calculando las derivadas respecto Exacto. de x y de y Y y de ahí, sumándolas. a ver, ¿cómo sumándolas? Bueno, multiplicadas por... Por sus respectivos diferenciales está bien. y Ok, sumadas. perfecto. O sea, tendríamos que, ya tenemos la expresión de la función, con lo cual podemos hacer esto. No lo voy a hacer. Esto lo pueden hacer solos. Esto tranquilamente. Perfecto. Y el punto 3 que te pide. Calcular. Sí, Creo, calcular el incremento. a ver, ¿cómo dice? Perdón, léeme el enunciado, por favor. ¿Leo completo de nuevo o la última No, parte? lee el punto ese que falta. Y utilizar la diferencial total para aproximar el cálculo dado y con esos Este valores. Este Sí. cálculo dado. Ajá. Está, perfecto. O sea que eso que está escrito ahí, sería aproximadamente igual al diferencial de f en el punto. ¿Está? Bueno. Entonces, me resulta raro que te pida eso. Bueno, puede ser. Pensé que te iba a pedir la imagen de 5.05, 3.1, utilizando el diferencial. Tenía más sentido eso, ¿no? Pero bueno. Si yo tengo que calcular la imagen de este punto utilizando el diferencial, ¿cómo lo harían? Esto es esto. ¿Sí? Esto quiero calcular. Esto quiero calcular. ¿Cómo lo hago? ¿Lo reemplazo en la función? Esos puntos. No, no quiero calcular. Dice utilizando el diferencial. Justamente. Sí, claro que podés reemplazar en la función, pero te dice utilizando el diferencial. Entonces, vos tenés acá esta igualdad. ¿Cómo calculás esto que no conoces? No sería reemplazando esos puntos en el diferencial y restándole el valor en el punto x sub 0 y sub 0. Exacto. Paso esto para acá. ¿Sí? Sí. ¿Y eso cómo se llama? Aproximación. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Aproximación lineal. ¿Recuerdan? Es la aproximación lineal al valor de la función en este punto, ¿sí? No es exactamente el valor, es una aproximación lineal. Me estoy aproximando mucho al valor, utilizando el diferencial. Bien. El diferencial, por supuesto, calculado en el punto, ¿verdad? En el punto 5, 3. Entonces, la imagen f de x0 y 0, que sería la raíz cuadrada de 25 más 9, ¿sí? Que es la raíz de 34, más el diferencial este en el punto 5, 3. ¿Cuánto vale diferencial x y cuánto vale diferencial y? ¿Cuánto le hacemos valer? Sí. De x sería 0,05, viendo la 0, función general de arriba. eso, 0,05. ¿Y el Y otro? 0,1. Eso. Ya está, listo. Tienen todo para hacer el cálculo. Después, si quieren, lo pueden comparar, reemplazando como ustedes querían al principio,
reemplazan el 5.05 y el 3.1 en XY y pueden comparar esta aproximación lineal con el valor real de la función en ese punto. Debería ser, a lo mejor, diferir en el segundo decimal, supongo. Tendrían que ser muy similares. Profe, ya que estamos en ese punto, Sí, en este caso nos da, digamos, en la función como para sacar, digamos, de X y de Y, pero en caso sí, que nos dé la función así general, como lo puso ahí en el punto 1, sí. ¿cómo tomamos esos valores de X y de Y? Yo te tengo que dar algún dato más. Por ejemplo, te doy la expresión de la función y te digo que calcules f en no sé, 0.5 y 1.02, utilizando diferenciales. Ah, gracias. ¿Está? Entonces vos tomás, vos decidís cuál es el diferencial x, cuál es el diferencial y cuáles son los puntos x0 y 0. No hay mucho margen de libertad acá para elegir, ¿no? O sea, acá se puede elegir el 0 como x0 y el delta x, el diferencial x como 0,5, o también, como está a la misma distancia, puedes elegir acá el 1 y el diferencial de x menos 0,5. Pero no, otra cosa no puedes hacer, digamos. Mucho más. Y acá en el y puedes tomar el 1 y el diferencial y 0.02. ¿Está? O sea, algún dato más te tengo que dar. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre este ejercicio? Estos serían los primeros términos de Taylor para dos variables, ¿sí? Los que siguen ya involucran a las segundas derivadas. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? Profe, para el punto 1, el tema del dominio, que pide de una función que es 4z cuadrado. Espera un poquito, déjame escribirlo, por favor. Z, ¿cómo es? 4z cuadrado. 4z cuadrado más e igual a x cuadrado más y cuadrado. No, igual a x cuadrado, y cuadrado, más y cuadrado. Sí, igual a x cuadrado más y cuadrado. Ah, bueno. Está escrita un poco rara, porque así como está, es una superficie. Bueno, despejaron Z. Y dice para z mayor que 0, mayor o Claro, igual Sí, que 0. mayor o igual que 0. ahí está. Hay que aclarar eso porque si no, no sería un campo escalar, ¿verdad? Tendría dos valores, una hacia arriba y hacia abajo, sería una superficie. ¿Qué superficie es así? Vista así, ¿qué superficie es? Sería como a ver, como una ola que va creciendo. No sé cómo decirlo. A ver, yo quiero que me digan qué superficie es porque es una de las cuádricas que estudiamos. O sea que no me pueden decir es como si fuera, porque es o no es. Un cono. Un cono, es un cono. ¿Por qué ves una ola ahí? Digo, ¿dónde ves la ola? Qué interesante. Es un cono, mira, vos haces 0, haces desaparecer la x cuadrado, ¿sí? O sea, haces 0 esta x y te queda recta porque te queda 4x cuadrado, 4z cuadrado igual a y cuadrado. Sí, pero yo decía porque paso el 4S abajo de los Sí, otros dos y paso el sí, cuadrado también y me quedaría como una raíz cuadrada. Entonces está. tiene Bueno, valores está bien, positivos. pero está bien. Lo que pasa es lo siguiente, a vos está bien que vos pasás esto acá, perfecto. El tema es que, así como está escrita, esa cuádrica, vos la podés reconocer.
Si vos pasás el cuadrado, ya se te hace más difícil reconocer la cuádrica. ¿Sí? O sea, cuando es cuádrica no te conviene despejar para saber qué superficie es. Ahora, esto es un campo escalar. Si es un campo escalar hay que despejar Z, pero para saber de qué se trata la gráfica, podemos primero mirar de qué se trata, de qué cuádrica se trata. Entonces, esto sería la raíz positiva de todo esto, ¿sí? Este es el campo escalar. Esto es un cono. Es la parte superior de un cono. Que Por ahí tiene me confundía un poco de cuál despejar, digamos, en ese caso, si despejarlo o no, y así. Bueno, a ver, vamos a las cuádricas de vuelta, ¿sí? A las superficies cuádricas. Eso ustedes tienen que tener bastante claro. Las cuádricas tienen formas que nosotros ya estudiamos, ¿sí? Eran las 3 al cuadrado, con los 3 signos positivos, sobre A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado, igual a 1. ¿De qué se trata? De un... Bueno, eso es lo que ustedes tienen que saber, pero así, pero dormido tienen que poder decir. Todos los signos positivos. ¿De qué se trata? Una esfera, profe. ¿En qué El condiciones sería una esfera? Que A, B Era y C cuando sean hay igual a iguales. Todos iguales. El elipsoide, perdón. Bueno, entonces sería un elipsoide así como está. Si A, B, C son iguales, es una esfera. Perfecto. Después empezamos a variar los signos. Miren cómo estudiar. Así estudien, como yo estudio, porque así yo no me acuerdo así fácilmente. Entonces, le ponemos un signo negativo a la Z. ¿Qué pasa ahí? ¿De qué se trata ahora? Un hiperboloide de una hoja. Hiperboloide de una hoja. ¿Cómo va a estar la posición del hiperboloide de una hoja si el que es negativo es el eje Z? Hacia abajo. No sé. ¿No sabes? Va a Paralelo estar al eje Z. abrazando el eje Z. Paralelo al eje Z, exactamente. O sea, el eje del hiperboloide va a ser paralelo al eje Z o el eje Z. En este caso va a ser el eje Z porque no está desplazado el centro, ¿verdad? Acá. Bueno, perfecto. No importa, no compliquemos las cosas, vamos a hacerlo todo centrado ahí. Ahora, ¿después qué tengo? Después tengo otro con 2 negativos. ¿Y ahí qué pasa ahí? Igual a 1, siempre. Una hiperboloide de 2 hojas. De 2 hojas, ¿sí? ¿Y cómo es la posición de este hiperboloide de 2 hojas? Fíjense, el eje positivo es el eje X, el eje real. Y los otros no los toca. Entonces, ¿cómo es la posición del hiperboloide de este 2 hojas? ¿Sobre qué eje va a estar apoyado, vamos a decirlo? El X. Sobre el eje X. O sea, va a ser una cosa así. ¿Está? Y ahí van jugando con los signos y ya saben ustedes qué posición va a tener. Profe, entonces en ese caso, en el segundo caso, en el de una hoja, supongamos que ni sea negativo y Z positivo, estaría acostado sobre el eje Y, entonces. Sí. Ok, gracias. Bueno. Después tenemos, bueno, este cono. A ver. Entonces, el cono, ¿lo puedo escribir así como lo escribí recién? ¿No? A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado. Bien. O también podría escribirlo de esta manera. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado menos Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 0, profe.
Fíjense la diferencia que hay entre este y este. Se supone que si ustedes hacen todo el estudio de las trazas y de la intersección con los ejes, de todos modos van a llegar a las conclusiones que estamos llegando ahora rápidamente. Bueno, entonces, tenemos igualado a 0 y tenemos dos del mismo signo y uno de distinto signo. Dos del mismo signo y uno de distinto signo. Y en este caso tenemos un cono, ¿sí? ¿Cómo va a estar la posición del cono? Y va a ser parecida a la digamos, a la lógica de los anteriores. A ver, ¿o no? Este sería así. ¿Sí? Así. Bueno. Como este. ¿Sí? Que nos toca el eje Z, digamos. Tiene el único punto de intersección es el origen. Bueno, y después están las otras, ¿qué me está faltando? El paraboloide. El paraboloide tiene una de las variables que no está al cuadrado. Entonces, si yo en esta misma, que está acá, que es del cono, le saco esa raíz cuadrada, ahí ya tengo un paraboloide. Porque al sacar cada uno de los variables, fíjense que queda una parábola. Saco la x completa y me queda z igual a y cuadrado sobre b cuadrado, que es una parábola, y saco la y y me queda otra parábola, y hago valores constantes de z y me dan todos círculos concéntricos o elipses concéntricos. ¿Sí? ¿Cómo sería este paraboloide? Este paraboloide sería así. ¿Me está faltando algo? Creo que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El paraboloide hiperbólico, profe. Ah, el paraboloide hiperbólico. ¿Y cómo es el paraboloide hiperbólico? El mismo que el elíptico, pero con signo negativo. ¿Este? ¿Cuál que este? El Pero acá paraboloide menos. Acá menos. Signos iguales es paraboloide. Signos distintos, paraboloide hiperbólico. Porque evidentemente ese signo menos ahí en algún momento se va a hacer una hipérbola en algunas de las trazas. Bueno, no es tan complicado, ¿eh? Así tienen que ir reconociendo rápido. Ustedes tienen que reconocer rápido, si no están 3 horas para graficar y creen que es una ola y un tsunami. Y bueno, nos vamos a ir, nos vamos a avanzar así. Vamos. ¿Cuál era la pregunta concreta sobre este ejercicio? No me acuerdo más, me perdí. ¿Te acordás, César, vos? La pregunta, no me acuerdo cuál era. No, yo tampoco, ya me olvidé de ella. No, más que nada era eso de cómo despejar y cómo reconocer, digamos, Ahí está. Bueno, esto que hicimos acá, ¿sí? Esto que hicimos acá. No te conviene tener raíz cuadrada, te conviene pasar el cuadrado y reconocer cuál es la cuádrica que vos tenés. Si no la reconoces porque no te acordás, haces un estudio de las trazas, de la intersección con los ejes y, bueno, y ahí, lo que había preguntado de ese ejercicio, ahora que me acuerdo, era el tema del dominio. Ajá. ¿Y cuál es el dominio? En ese caso, lo pongo ahí como raíz cuadrada, entonces sería mayor o igual a 0, lo hago en la... Claro, todo el radicando mayor a 0, pero de todos modos es mayor a 0, ¿verdad? De todos modos es mayor o igual a 0. Siempre, porque como están al cuadrado, o sea que yo podría decir acá que el dominio en quién es. Todos los reales. Todos los reales cuadrados, ¿no? Todos los xy pertenecientes a r cuadrado. Perfecto. ¿Y el recorrido de la función cuál sería entonces? Todos los z positivos. Exacto. O sea, lo tengo acá dicho, ¿no? Incluido el 0. Incluido el 0. Vale. Esto lo puedo escribir de varias maneras, pero bueno, una de las maneras que la puedo escribir es los reales positivos
con el 0. ¿Algo más de aquí? ¿Tiene puntos críticos? No, gracias. ¿Tiene puntos críticos? Ustedes hacen las derivadas, igualan a 0, ¿y qué va a ocurrir ahí? ¿Van a encontrar puntos que satisfacen ambas ecuaciones? Sí. ¿Cuál? Sería x igual a 0 y y igual a 0. Y yo te voy a decir que no. ¿Por qué no? Ah, por cómo está reemplazada la ecuación. No van a ser continuas, no van a existir las derivadas en ese punto. Te digo porque ya sabemos que es un cono, nada más que por eso. ¿Sí? O sea, cuando vos hagas las derivadas estas, en el punto 0, 0, estas derivadas también se le va a anular el denominador. Para ese punto, porque estas derivadas tienen denominador. Es 2x, un cuarto acá me está molestando, vamos a sacarle acá un medio, ¿no? Un medio por la raíz cuadrada, ¿está bien? Entonces sería un medio multiplicado por 2x sobre 2 por la raíz cuadrada. Toda esa raíz cuadrada. Igual a 0. Y el otro lo mismo. Estos medios se van, así que se quedaría x, y acá se queda ahí, sobre 2 raíz cuadrada igual a 0. Y vas a encontrar que el punto que anula ambas ecuaciones es el 0, 0. Sí. Sí, pero el 0, 0 también anula el denominador, porque el denominador tiene esta forma. Entonces las derivadas no existen ahí. Pero nosotros sabemos que el punto 0, 0, ¿qué tipo de punto es? ¿Cuál es la imagen del 0, 0? ¿Cero? 0, ¿verdad? La imagen, pongo 0, 0, me da 0. Y la función, después, en cualquier otro punto xy, tal que xy sea distinto de 0, 0, entonces la imagen va a ser positiva. Entonces, ¿qué podemos decir del punto 0, 0? ¿Qué definición cumple? ¿Qué cumple? ¿Qué es mínimo? En 0, 0, toma valor mínimo. Hay un mínimo. Sí. Absoluto, ¿verdad? Y todo aparte lo sabemos porque sabemos que es un cono. O sea, tenemos la gran ventaja de saber en la superficie qué forma tiene. Entonces, en ese punto no hay derivadas. No, ese es el caso, como el caso anterior. No hay puntos críticos, ¿sí? No encontré puntos que anulan las derivadas. Las derivadas no existen en ese punto, pero en ese punto justamente hay un extremo absoluto incluso. ¿Está? ¿Es diferenciable esta función en el punto 0, 0? Si no es continuo, tampoco es diferenciable, profe. Es continua. La función es continua en el 0, 0. No hay acá ningún problema en el cono. Es continua. ¿Cuál es el problema? Que sea continua no permite que sea diferenciable. No asegura que sea Eso, no asegura, no me salía la palabra. No es suficiente, ¿sí? No es suficiente. Es continua, es necesario que sea continua, pero no es suficiente. ¿Qué más le tengo que pedir? Dijimos. ¿Qué más le pido a la función, además de que sea continua?
¿Qué le vamos a pedir? Sobre las derivadas. Que sea derivable. Que las derivadas sean continuas. ¿Sí? Que las derivadas sean continuas en el entorno del punto. Entonces ahí va a ser diferenciable todo ese entorno. Entonces le pedimos a la función para que sea diferenciable que sus derivadas primeras, derivadas parciales, sean continuas. Ahí, si son continuos, entonces voy a decir que es diferenciable. Si no son continuos, no es diferenciable. ¿Está? Esas cosas son importantes que ustedes sepan. Anotaron todo, ¿no? Todo eso. Pero igual bastante bien. Algunos están contestando muy bien. ¿Algún otro ejercicio les dio problemas? Profe, ¿podría ser el tercer parcial del punto 4? ¿Qué Que dice? dice que hallar la dirección donde la derivada sea igual a 0. Ajá. Derivada direccional. Ajá. Contame cuál es la función primero. La función es x cuadrado menos y cuadrado todo eso dividido por x cuadrado más y cuadrado. Ajá. ¿Y qué te pide? ¿En qué dirección? Buscar la dirección donde la derivada direccional sea igual a 0. O sea, la derivada sea igual a 0. Ajá. Contame qué hiciste. No, yo calculé las derivadas parciales y ahí ya me quedé ya porque no sabría cómo hacer para buscar la dirección. Bien, o sea que vos tenés el gradiente de la función, ¿verdad? Si tenés las derivadas parciales, podríamos decir que tenés el gradiente. Te pregunto, ¿cómo es la derivada direccional de la función respecto de una dirección determinada, que puede ser un ángulo o... Ajá. ¿Cómo se calcula? Y es la derivada parcial de x por el coseno del ángulo, más la derivada parcial de y por el seno del ángulo. Bueno, vamos a escribir esto con el gradiente. Si yo lo quiero escribir con el gradiente, ¿cómo lo escribiría? Y las derivadas parciales por el vector. No entiendo. Decime la expresión con el gradiente de la derivada direccional. Y sería la derivada parcial de x por el versor y más la derivada de y por el versor j. Bueno, pero yo quiero que me digas la expresión vectorial de la derivada direccional. Es decir, ¿el producto de qué vectores sería esto? ¿El producto de qué vectores? Profe, ¿puede ser el gradiente por u? Eso es. El gradiente por u. El versor u. Las componentes del versor u, por supuesto, que son los cosenos directores, ¿verdad? El coseno de phi, seno de phi. ¿Por qué te digo que lo expreses de esta forma? Porque, a ver, puede ser que sea también más fácil ver, digamos, cuál es la dirección en la cual se anula, ¿sí? No sé. Pero estas dos expresiones ustedes tienen que conocer, que es la expresión vectorial. Bueno, acá nosotros tenemos una ecuación al principio. O sea, queremos que esto sea 0. O esto. Lo forzamos para que sea 0. Si queremos calcular el valor de u para que esto me dé 0. Vos me decís que tenés la expresión del gradiente, ¿verdad? ¿En qué punto es?
Seguramente hay un punto ahí que te doy. En el punto 1, 1. 1, Sí, en el 1, 1. Perfecto. Díganme cuáles son las derivadas parciales en el 1, 1. ¿4 por x por y cuadrado? No, decime ya lo que vale en el 1, el número. 1 y el otro menos 1. 1 menos 1. Ajá. Por coseno de phi, seno de phi, igual a 0. ¿Así es? Sí, profe. ¿Cuándo va a ser 0 esto? Voy a hacer el producto. El 1 este lo puedo borrar, ¿no? No hace falta. ¿Cuándo va a ser 0 esta expresión? Fíjate cómo vamos avanzando. O sea, de entrada vos tenías todo para resolver. Si vos planteas la ecuación que sea igual a 0 y seguís avanzando, creo que esto va a salir solito. Esto es una ecuación trigonométrica. ¿Cómo la resolvemos? ¿O qué harían? Este es otro punto débil, la trigonometría. No sé, por lo menos pasemos de miembro todo esto, ¿no? A ver qué pasa. ¿Qué les parece ahí? ¿Podrían decir cuándo el coseno de phi es igual al seno de phi? ¿Para qué valores? En el 45 grados. Ahí está. Entonces, si nosotros tenemos el círculo trigonométrico, uy, qué feo. A ver si hay algo para... Acá, parece que sí. Ahí va. El círculo trigonométrico, ¿sí? Es siempre recurran a esto. Ya hablamos de ese tema. ¿En qué puntos? Acuérdense que seno es la ordenada del punto, ¿sí? Y el coseno es la abscisa. O sea, ¿para qué ángulo la ordenada va a ser igual a la abscisa? O sea, ¿en qué punto tenemos, para qué ángulo tenemos un triángulo rectángulo isósceles sería? Permiso, ¿eh? Piensan. Bueno, volví. ¿Alguna respuesta? Bueno, entonces decíamos, cuando estamos en la mitad del cuadrante, acá tenemos un triángulo rectángulo isósceles, ¿no es cierto? Entonces el coseno va a ser igual al seno de este ángulo cuando el ángulo sea 45 grados. Y el mismo signo también, ¿no? Tienen que ser iguales. ¿Hay algún otro punto en toda la circunferencia que ocurra eso? Por ejemplo, acá. ¿Ocurre eso o no? Cuando el ángulo está acá. También en la mitad.
¿Qué ocurre ahí con seno y coseno? Puede ser que no sean iguales porque el coseno sería negativo y el seno positivo. Exacto, son del mismo valor absoluto, pero Sí. distintos signos, ¿está? ¿Y qué pasa cuando el ángulo está acá? O sea, cuando es 45 más pi, ¿no? 45 más pi, está acá. ¿Qué pasa ahí? Ahí sí son iguales. También, Por- también. por- O sea, es pi sobre 4 sería el primer ángulo y el opuesto, ¿cierto? Digamos, el vector opuesto, vamos a decir, que tiene un ángulo de pi sobre 4 más pi. Bueno, calculo que ustedes acá dijeron, bueno, cuando el ángulo es pi sobre 4, no vamos a poner 45, sino pi sobre 4. Entonces, en esa dirección, la derivada es anul. ¿Está? Entonces, ¿cuál sería puedo poner el ángulo, puedo poner el versor, que va a ser, ¿cuál es el coseno y el seno de 45 o de pi sobre 4? Pitágoras, esto vale 1, ¿no? Esto vale 1. Este es igual a este. ¿Cuánto vale cada uno? No te duermas, Flores. A cuadrado más a cuadrado igual a 1. 2a cuadrado igual a 1. A cuadrado igual a 1/2. A igual a más menos raíz cuadrada de 1/2. O sea, raíz de 2 sobre 2. Más menos no, perdón, si esto es una longitud. Y es positivo en el primer cuadrante. Ahí está. Ese sería el versor o el ángulo, como ustedes quieran contestar. ¿Se entendió ahí el ejercicio? Sí, profe, falta practicar nomás. Acá hay un problema siempre, ¿sí? En la parte de la trigonometría. Pero bueno, hay que meterse a practicar nomás, porque es la única forma, chicos. ¿Sí? Ya está visto que acá, hasta acá no han tenido ningún curso de trigonometría especialmente profundo. Es lo que van a tener. O sea, van a tener que trabajar ustedes solos con eso. ¿Está? Bueno, no sé si tienen otra pregunta. César, ¿querés acotar algo? ¿Decir algo? A modo de inquietud nada más, en este problema yo reformularía la pregunta y diría o preguntaría, dada esa función, descubrir el lugar del dominio de la función en donde la derivada direccional es siempre nula. ¿Y cuál es esa dirección? ¿O cuáles son las direcciones? ¿Y cuáles son los puntos en donde ocurre eso? ¿Cómo preguntaste, César? Discúlpame. No. Para esta función que estamos considerando, x Sí. al cuadrado menos y al cuadrado dividido x al cuadrado más y cuadrado, descubrir el lugar del dominio de la función en donde las derivadas direccionales son nulas. Y qué direcciones o a qué direcciones corresponden. Porque fíjense que hasta ahora lo que nosotros hicimos fue en un punto del dominio. Esto no me darías este punto. Este punto ahora ya no. Claro, yo no doy. Yo lo que estoy preguntando ahí, ¿cuáles son todos los puntos P donde pasa lo que estamos analizando? Ajá. Todos los puntos P, tales que la derivada
respecto a algún ángulo me dé 0, Exacto. pero tampoco sé el ángulo. Por lo que tanto, yo quiero saber también cuál es el ángulo. Ajá. Eso como inquietud nomás, como para jugar un rato. Sí, ¿quién va a jugar? ¿Vos vas a jugar, César? ¿Nosotros qué hacemos? No, pero No, te intenten, estoy cargando, te estoy cargando. queda en el tintero responder esa pregunta. Los puntos son de la derivada 0. Bueno, tendríamos que partir de acá, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, sí. Tendríamos que partir de acá, de las derivadas, pero eso debe ser medio complicado, porque las derivadas, ¿qué pinta tienen las derivadas? Y hay que La escribir derivada toda la estructura. sería 2x sobre x cuadrado más y cuadrado, Todo elevado todo al cuadrado. al cuadrado. Ah, pero no, Y en el todavía, numerador, y en el todavía falta, claro, claro, sí, claro. Menos sí, se hace largo. x cuadrado menos y cuadrado por x cuadrado más y cuadrado. Y esto, ¿cuándo sería 0? Esa es tu No, pregunta. No, la derivada, la perdón. derivada del primero por el segundo menos el primero por la historia es. O sea que habría que escribir bien la derivada parcial respecto de x. ¿Está mal? Ah, sí, claro. Sí. 2x te quedó ahí faltando. Claro, acá es 2x. 2x. No. Y acá tendría menos 2y Correcto. por x cuadrado más y cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado por 2y todo sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Ajá. Bueno, voy a empezar a borrar cositas acá. A ver. Yo Sí. lo expresé, o sea, para todos los ángulos en que la derivada direccional se hace 0, puse 45 grados más 90 grados por K, con K perteneciendo a los Z. A la pucha. Y ahí Ajá, ¿y cómo hiciste todo eso, Lucas? me imaginé la gráfica. Ah. Yo sé que cada 90 grados, o sea, estoy en 45 más 90 grados, el seno y el coseno valen lo mismo. En valor absoluto. Sí, o también valores negativos. A ver, si lo hablamos en grados, el seno y el coseno de 45 grados son iguales. Sí. Pero si a los 45 grados le sumamos 90, nos vamos a los 135 grados, ¿no es cierto? Sí. Hablando en grados. Y eso me da un seno positivo y un coseno negativo. Por eso te hice la aclaratoria en valor absoluto. O capaz que me estoy acordando mal. No, graficalo y vas a ver que hacer tu círculo. Ahí está dibujado el círculo en la pantallita. Sigue visible todavía. Fíjate que el punto P que marcó Viviana estaba a 45 grados. Y si a esos 45 grados le sumás 90 grados, vas a parar al otro punto. Y notas ahí que el seno se mantiene positivo y el coseno se mantiene negativo, ¿no es cierto? Se hace negativo, digamos. En el gráfico, estoy hablando del gráfico que está visible en la pantalla. Ah, sí, sí, sí. Acá. Claro. O sea, lo que hay que sumarle para que vuelvan a ser iguales son 180 grados, no 90. Claro, pero no te conduce a un buen razonamiento eso. Yo no sé, yo ya hice las derivadas. Acá yo estoy, mientras ustedes hablan, que yo me perdí en lo que ustedes hablaban. Sí. Yo hice las derivadas, ¿no?
Y La derivada respecto de I tiene un problema de signos. Viviana, controla, por favor. La derivada respecto de I sería acá menos 2i por x cuadrado más y cuadrado menos, acá arriba, acá hay un error. Sí, porque si vos tomás menos 2i como factor común, fíjate que te queda... el factor común. Sí, tenés razón. Sí, ya tomé con el menos. No, sí, me conviene míralo tomar bien más. eso. Claro, no, me conviene tomar más y ponerle... Borrá y hacer de nuevo, porque si no se arma un lío. No voy a hacer de nuevo. No, lo que está mal es este nomás, este signo nomás. Acá al final es. Sí, desaparecen las Entonces, quedaría más x cuadrado menos. menos y cuadrado. Sí. Ahí está. O sea, se van las i desaparecen las i y quedan las x. Exactamente, sí. Me parecía un poquito raro que quedara así, porque en general es simétrico. Pero... Entonces queda menos 2i menos 4. Sí, menos 4. Menos 4 por i por x cuadrado. Así es, sí. Digamos, te queda al revés de lo que está arriba. De lo que está arriba. Entonces acá quedaría menos 4 por i por x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado por el seno de phi, de algún phi, igual a 0. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cuándo esto es 0? ¿Para qué valores de x y? Esa es tu pregunta. Claro. Ajá. Obviamente hay que excluir de este análisis x igual a y igual a 0. Hay que excluir el 0, 0 porque el 0, 0 no pertenece al dominio. ¿Sí? Exactamente, eso no aparece en nuestro análisis. Exactamente. Pero qué lástima, porque justo eran los que anulaban acá no importa. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. No sé si a los alumnos les sirve lo que yo digo, capaz que sí. Quiero decir, yo estoy en la misma situación que ustedes en este momento porque César improvisó una pregunta y yo estoy haciendo lo que tendrían que hacer ustedes. ¿Sí? Y estoy dudando, no sé la respuesta. Entonces, está bueno. Y si tomás esa identidad escrita... Para un poquitito a ver, César, déjame pensar solita. Yo lo que digo es lo siguiente, que estas derivadas nunca van a ser 0. Salvo que x el punto tenga la forma 0 y un y que sea distinto de 0, o x y 0i con x distinto de 0. O sea, a lo largo de los ejes coordenados, esta derivada es 0. No importa el ángulo. Está bien, correcto, pero si lo mirás más grandemente, sí. Fíjate que esa estructura que te queda allí configurada, podés, dado que x e y nunca van a ser 0, 0, podés eliminar los denominadores. Entonces te queda algo de la forma 4xy cuadrado coseno phi igual a 4ix cuadrado seno phi. Claro, puedo sacar de juego estos dos porque no van a aportar nada. Claro. A eso te referís. Y en vez de escribir el menos, les escribís un igual nada más. Ahí ya entonces entras a simplificar un poco la... Lucas, te escuchamos. Era como había dicho mi compañero, que sería 45 más 180 grados por K, con K perteneciente a los Z, que serían todos los números enteros positivos y negativos. ¿Pi sobre 2 por cuánto me dijiste? Por K, con K perteneciente a los Z. Tal que K pertenece a los Z. Así lo pensé yo al menos. Pi sobre 2 no, sino pi, porque dice 180, dicen ellos. Sí, 180. O sea que el 2 no está. Sí. Ajá.
si ustedes siguen el razonamiento de arriba, van a ver que se pierde el tema este, porque no es evidente el ángulo de los 135 grados, vamos a decirlo de esa manera. Tomado siempre el ángulo phi como el valor positivo respecto del eje X. Sí, si ustedes miran la identidad escrita ahí arriba, o sea, y que suspenden, X es igual a esto, cuando... eliminan X y eliminan Y, ahí arriba. Sí. Okay. Reescribirla en todo caso si querés vivir. Sí, así y así. Entonces la reescribo y el 4. Y el 4 también, se ¿no es cierto? Bueno, entonces quedaría Y por coseno de phi igual a X por el seno de phi. Y estas dos cosas son iguales cuando los cosenos son iguales. Claro, o sea, cuando el ángulo es de pi sobre 4 y pi sobre correcto. 4 más pi, no sé lo que le están diciendo los chicos, todas esas vueltas, pero también hay que ver en qué X, ¿no? Y los X igual a Y. Exacto. X igual a Y es una condición que te posibilita eso. O sea, X igual a Y y el ángulo es este que está Y igual a pi sobre 4. Pi sobre 4 y todas las vueltas y todos los otros también, lo que están diciendo ellos. Un momento, alto. Sí. Hay un pequeño detalle. La derivada direccional es una función periódica. Fíjense que ahí arriba está escrito derivada direccional igual a f sub x por coseno de phi más f sub y seno de phi. Yo sin igualarla a 0, ¿no es cierto? El igual a 0 lo suspendo momentáneamente. Sí. No lo considero. Sí. Fíjense que esa que está allí, f sub x coseno de phi más f sub y seno de phi, es una función periódica que se va a repetir cada vez que phi pegue una vuelta completa. Por lo tanto, considerar el factor k perteneciente a z me vuelve a repetir los mismos valores. Ajá, claro. Bien. Estoy en el mismo lugar. Tanto, en el caso de las derivadas no tiene sentido. Estoy otra vez en el mismo lugar. Exactamente. ¿Entendieron? ¿Entendiste, Lucas, lo que estaban diciendo esto? Con pi sobre 4 me alcanza, digamos. Ahora, en el análisis ese, nosotros podemos estimar que y sea igual a menos x. En ese mismo análisis, que y sea igual a menos x o viceversa, menos x igual a y. Si x igual a menos y, entonces el ángulo tendría que ser el que está acá arriba, este que está acá. Exactamente, que es el que yo digo 135 grados ahí por describirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Sí, que sería pi sobre 4 más pi sobre 2. Claro, pi sobre 4 más pi sobre 2, exactamente. Pi sobre 4 más pi sobre 2, ¿cuánto es? 3/4 por pi. 3/4. Sí, 3/4 de pi. O sea, expresado en grados, 45 y 135. Ya está. Ya estamos. Y no hay otra solución. O sea, en los únicos lugares, tal que x sea distinto de 0 e y simultáneamente sean distintos de 0, ¿no es cierto? Nos queda esa condición para poder decir, o sea que a lo largo, sobre el dominio de la función a lo largo de una recta y igual a x, y a lo largo de una recta y igual a menos x, excepto en el origen, las derivadas direccionales son nulas. Ajá, y te pregunto algo, ¿y qué pasa con estos puntos que yo encontré acá? Que no le diste ni 5 bolillas a mis puntos, estaban hermosos. Eso también, ahí también se anula. Estaban hermosos, pero esa situación nos va a producir una contradicción porque nos va a obligar a que si x vale 0, nos va a obligar a que y sea 0 y viceversa, y por eso digo que es una contradicción porque eso me anula el denominador. No, yo estoy diciendo los puntos que tienen la forma 0i. 0i con y distinto de 0. Por ejemplo, en el punto 0, 1. Ahí la derivada es 0, direccional. Porque se anula todo.
Sí, está bien, se anula todo, pero en el punto 0,1 tengo que analizar cuál es el ángulo que le tengo que dar para que se anule. No, en No, todos los ángulos. sí, en esos puntos serían todos los ángulos, En todos porque los no ángulos, importaría. César. Ajá, ahí- está bien, tenés razón, ahora lo estoy mirando, sí. Bueno, entonces, a esto que está acá, le podríamos agregar que en los puntos 0i, con i distinto de 0, y x0 Ajá, con x distinto de 0, también se anulan las derivadas direccionales en todas las direcciones. correcto. Independiente del ángulo phi. Sí, en todas las direcciones. Independiente del ángulo phi. Sí, tenés razón, Vivi, tenés razón. Bien. Bueno, estamos. Lindo ejercicio, me gustó la pregunta. Bueno, es para practicar. Chicos, entonces mañana en 2 horarios. El horario de las 1 de la tarde, de 1 a 15, habilito, a las 15 mandan. Yo puse ahí, no sé si vieron, puse uno donde dice subir trabajo práctico integrador. No sé si vieron ahí, en la sección que está actual, en la actual sección, que es extremo relativo, no sé cómo se llama la sección que está ahora actual, ahí abajo puse subir trabajo, ahí suben el trabajo, un documento con la foto. ¿Está? Me pusieron 30 chats y yo no vi nada, perdón. No, yo tampoco estuve leyendo nada, estaba mirando la pizarra. Bueno, sí, la verdad estaba como concentrada en la pizarra. Bueno. Bueno, entonces cualquier cosa, cualquier duda, si tienen algún problema con mandar las cosas en el campus, chicos, lo pueden de todos modos mandar a nuestros correos, ¿sí? Profe, el segundo turno, uno había dicho de 13 a 15 y el otro de la tarde, ¿cuál es? Y a las 18 empecemos, de 18 a 20, porque la clase del otro grupo es de 18:45 a 20, pero no alcanza a ser ni 1 hora y media eso. Entonces yo habilito a las 18 y hasta las 20. Está, muchas gracias. ¿Está? Bueno. No va a entrar Juan Pablo.